Bueno, gracias Señor, te damos por este día, por esta expectativa tan grande que hemos tenido de estudiar tu persona, de estudiar tu nombre, de conocerte más, de conocerte Señor Jesús. Ruego Señor que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, nos esté iluminando en cada uno de nosotros, que me ayudes a mí también como facilitador de estas enseñanzas, que nos enriquezcas y que ese amor tan grande hacia ti aumente como el amor a todo tu cuerpo, que son todos nuestros hermanos aquí presentes. Te entregamos este tiempo, esta charla, Señor, este curso, y te damos honra y gloria por ser quien eres, por ser el camino, la verdad y la vida, por ser, Señor, la vida y la resurrección, por quien nos ha dado sentido a nuestras vidas, propósito, y ha colocado en nosotros esta pasión, este deseo de amarte y de conocerte más. Gracias, oh Dios. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, voy a hacer primero a decirles de qué vamos a estar hablando en este estudio de Cristología. Vamos a hacer hoy una introducción y vamos a alcanzar a, a introducirnos en un primer aspecto fundamental que es definir, estudiar la deidad de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero vamos a continuar estudiando luego el tema del Hijo de Dios. ¿Qué significa esa expresión de el Hijo de Dios? ¿De dónde viene? ¿Cuándo aparece? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a mirar también a Jesucristo en la Trinidad. ¿Cuál es su lugar en la Trinidad? Y vamos luego a mirar esa implicación de lo que significa Jesucristo es el Señor. Vamos a estudiar también Jesús como Mesías. Jesús es el Mesías. Vamos a mirar los oficios o funciones del Señor Jesucristo. Vamos a hacer énfasis dentro de esas muchas funciones, la de redentor y sacerdote, pero otras más serán estudiadas cuando estudiemos los nombres del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la relación de Jesucristo con la iglesia, que somos nosotros, Jesucristo como cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Seguramente pueden haber muchos más aspectos que estudiar, porque estudiar a nuestro Señor Jesús, dice la palabra del mismo, que Él es inmenso, que sus juicios son insondables, inescrutables sus caminos, pero humildemente queremos introducirnos y ahondarnos hasta donde Él nos lleve a lo largo de este curso, en este primer semestre del año. Estaremos los sábados, iniciando a las 10:30, abriendo el link, el enlace 10 minutos antes para que podamos llegar a tiempo y no perdernos nada, porque les cuento que ojalá no nos perdamos, las clases van a quedar grabadas, pero que podamos aprovechar cada detalle y cada cosa. Eh, entonces, en la introducción que corresponde al día de hoy, vamos a comenzar hablando la justificación de este estudio. ¿Por qué estudiar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué leerlo? Bueno, Jesucristo es el camino para conocer al Padre, para relacionarnos con el Padre, para conocer a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
y hemos hecho otros estudios muy importantes a lo largo, pero el Señor puso esa carga en mí para la iglesia, para los hermanos, para la comunidad local, la comunidad cristiana del camino, para todos los hermanos, que necesitamos conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo en que se están creciendo las sectas, las herejías, los hombres vanos que, que pretenden eh, sobresalir aún sobre el nombre de Dios, los hombres orgullosos, los hombres envanecidos, y muchos son apartados de la fe. La apostasía aumenta, las falsas doctrinas, las personas que con una falsa convicción personal tratan de arrastrar a otros y aún personas sorprendentemente ya con cargos pastorales, con cargos directivos, han sido arrastrados por falsas doctrinas, de tal manera que el que se crea estar firme, que mire que no caiga. Y podamos también en un sentido de hermandad, de apoyo mutuo, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto no solo será un estudio de teología, más que un estudio, será un condiscipulado. Cuando digo condiscipulado, quiero decir que vamos a estudiar juntos, que vamos a hermanarnos en ese conocimiento. Es a través del cuerpo, con la palabra de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, que más podemos, que Dios se manifiesta, que Dios se revela y más nos enseña. Por lo tanto, este será un tiempo y un espacio de condiscipulado. El propósito no de aprender conocimiento, que la cabeza se nos crezca, que también en la medida que conocemos más y también una buena argumentación, buen contenido, eh, crezcamos en nuestra amistad con Cristo, crezcamos en amor. Por eso me gusta mucho lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente de su siervo, de su Señor, pero yo les voy a revelar todo lo que el Padre me ha contado a mí, todo lo que he visto del Padre. O sea que vamos por medio de Jesucristo en una amistad con Él, vamos a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algo que va a sobresaltar y con lo cual vamos a comenzar es a definir que Jesucristo es Dios. Y esto sobresale y quiero enfatizar y ser de la parte más lenta, porque muchos sectas, muchas personas, filósofos, aún teólogos, quieren definir a Jesucristo como un hombre importante y relevante, pero, pero separarlo de quien es verdaderamente, de que Jesucristo es Dios y lo debemos decir con fluidez y con libertad y estudiarlo y por eso mirar por qué podemos afirmar que Jesucristo es Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos su obra en nosotros para que nos ilumine y nos impregne y nos abra el entendimiento. Necesitamos hacer del Espíritu Santo el maestro de su palabra. Él nos revela, Él nos ilumina a Cristo en nuestras vidas y por eso en nuestra oración acudimos al Señor para que Él nos dé esa capacidad y ese entendimiento. Jesucristo nos revela a Dios. Jesucristo nos revela
al Padre eterno. Vamos a ver las implicaciones de un conocimiento errado del Señor Jesucristo. Pero si conocemos bien a Cristo, las sectas se desvanecen. Y si conocemos bien a Cristo, sus promesas y su poder será aplicado a nuestras vidas. Así que una vez más, bienvenidos, que el Señor les bendiga y obre en nuestros corazones. Vamos a ver en esta primera parte, entonces, conocemos a Dios solo a través de Cristo. Muchos hablan de Dios, muchos, hasta los que no creen, los filósofos, muchos teólogos, muchas personas. Pero solo a través de Cristo es que podemos conocer a Dios. Uno de los evangelistas, Juan, el cual va a tener mucha cabida a lo largo de este curso. Hemos visto teología paulina, hemos visto Apocalipsis, hemos visto, pero vamos a estarnos moviendo mucho dentro de la teología juanina o del Evangelio de Juan, porque la carga que puso Dios en el corazón de Juan fue resaltar la deidad del Señor Jesucristo. No solo en el Evangelio de Juan, sino también en las epístolas o cartas, primera carta, segunda, tercera, y también en el libro del Apocalipsis. Es claro lo que podemos recibir, y termina aún diciendo el Evangelio de Juan que todas esas cosas que se escribieron y que se escribieron en el Evangelio de Juan fueron escritas para que sepamos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dice en Juan capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos a hacer nuestra primera lectura. Vamos a hacer nuestra primera lectura hoy en el Evangelio de Juan. Yo les pido el favor que hablan el Evangelio de Juan. Y acá tenemos grandes lectores. Vamos a comenzar con Clarena, que nos va a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Abre, por favor, el micrófono, Clarena. Sí, señor, aquí estoy. Entonces, Juan, primero, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Sigo? Sí, hasta el 18. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo
no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde muchos años antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Palabra de Dios. Bien. Entonces, no podemos conocer a Dios sino solo a través de Cristo. Nosotros vamos a ir pacientemente desglosando mucho de lo que aquí hemos leído, pero en la medida en que vamos avanzando y también vamos a ir repitiendo, martillando, viendo ciertos conceptos que son muy importantes. Vamos a mirar acá, espera que esto tengo descontrolado. Eso, la bibliografía que vamos a estar mirando, la Biblia, primeramente la versión Reina Valera. La Reina Valera podemos, para mejorar un poquito el lenguaje antiguo, pero que tiene la misma esencia, la Reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas, que es muy similar a la Reina Valera. Digamos que todo lo que veamos en otras versiones lo confrontamos, lo comparamos con lo que está en Reina Valera y en Biblia de las Américas. Hay una versión muy importante que la pueden buscar, que la pueden abrir gratuitamente. Si bajan la aplicación Gateway, ahí están todas las versiones. Hay una que se llama Jubileo. Esa me gusta mucho también, muy ceñida a los manuscritos antiguos. La versión Dios habla hoy, la versión NBI, la versión NTV, bueno, y todas las que tengan, las podemos estar comparando. Vamos a estar mirando también el material de Creemos en Jesús, del Ministerio Tercer Milenio, que es un material virtual de la Universidad de Knox, que ya lo hemos utilizado en cursos anteriores. Es una universidad con profesores destacados de diferentes universidades de Europa, de Sudáfrica, de Australia, de Estados Unidos, Canadá, y es muy bueno, muy agradable, muy completo, muy bien ilustrado y muy bien presentado. También tenemos como el libro de referencia, el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, el curso de formación teológica evangélica de Francisco de la Cueva, el tomo 4, que es Vida y Obra del Señor Jesucristo. Tenemos un material también de tesoros cristianos, entre otros 3 centralidades concéntricas de Gino Gianfrancesco. Tenemos las charlas de teología sistemática, que también es gratuito virtualmente, el material de cristología de Robert Charles de R.C. Sproul, y también en lo que corresponde a las implicaciones de las sectas y de las distorsiones, el libro Cristo en vosotros de David Burt, entre otros. Cuando esté utilizando otros materiales, también se los haré saber. Bueno, hoy que hemos leído en Juan capítulo 1, el propósito es entender que Jesús
es Dios, en esta primera parte. Aparece un nombre que en el manuscrito griego se, en el principio, en el verso 1, deténganse allí por favor, en el principio era el logos. No lo quiero traducir para decirles lo siguiente. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios y ese logos del que están hablando es Jesús. Las diferentes traducciones dicen el logos, entonces donde va logos dicen en el principio era el verbo. La que leyó Clarena ahorita, ¿qué era? ¿Qué versión, Clarena? Nueva versión internacional. Nueva versión Perdón, internacional, perdón, no me indico, ya miro. Nueva traducción viviente. nueva traducción viviente. Dice, no era el verbo, sino que dice era la palabra. En otra versión dice, en el principio era el mensaje. En el principio era el verbo, dice Reina Valera, y dice Nueva Biblia de las Américas. Me llama la impresión de que, me llama la atención que Juan, siendo un pescador, un hombre sin letras, un hombre iletrado, utilizara la palabra logos, que era una palabra, un concepto que encerraba muchas cosas. Logos, por eso no quiero ahorita traducirlo ni como verbo, ni como palabra, ni como mensaje, ni como concepto, ni como fuerza creadora, porque esta palabra es revelada por el Espíritu Santo. Juan la toma y es la que plasma en el manuscrito original. En el principio era el logos. Esta palabra se había configurado y en los colegios, en las academias de la época, los filósofos acudían a esta palabra. Especialmente los filósofos idealistas y metafísicos utilizaban esa palabra, ese concepto, para decir que había algo inmaterial, una fuerza, una ley, que era capaz de construir, que era capaz de edificar, que era una fuerza que podía generar cosas que se podían concretar o materializar. Esos filósofos, griegos especialmente, tenían una leve aproximación, tenían una revelación general, porque ellos decían, esos cielos, esas estrellas, esas montañas, esto que vemos no pudo haberse formado solo cosas materiales. Aquí hay una inteligencia, aquí hay una, aunque ellos no lo podían definir, hay una fuerza creadora, era la palabra. Ellos no tenían esa revelación. Uno de ellos, llamado Heráclito, definía el logos como una ley universal, que era el fundamento de la armonía y de toda esa creación. Y él decía que todo se realizaba según el logos, el cual era necesario, el cual era una fuerza universal. Cuando vemos ese concepto, nosotros decimos, tibio, 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 caliente, está cercano al hombre. Sí, Sócrates tenía un pensamiento similar, Platón y Aristóteles hablaban de ese logos. Pero es Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, el que dice que en el principio era el logos y que el logos no era una fuerza, que el logos no era un concepto, que el logos no era una idea,
que el Logos es una persona, que ese Logos es Dios, que ese Logos estaba con Dios y que ese Logos es Jesús. Sí, para que lo guarde. Ese Logos es Jesús. Amén, amén. Gracias. Por favor, apaguen su micrófono, por favor, Pastor Johnny. El Logos es Jesús. Jesucristo es el Logos. Cuando miramos el Logos, podríamos decir que el verbo, el Logos debería ser el Padre, pero el Padre delegó en el Hijo la ejecución y la acción de la creación y de todas las cosas. Es Jesucristo ese quien concreta toda la voluntad de Dios. La voluntad santa, la voluntad perfecta, la voluntad amorosa, la voluntad sabia de Dios. Y entonces, los que escriben, por ejemplo, los que traducen en Reina Valera utilizan verbo, porque el verbo es acción. Y si bien el logos contiene la palabra, cuando la palabra se ejecuta como un verbo, acción. Y es todo lo que Dios es y hace a través de la palabra. Por eso dice aquí, en el principio y desde el principio y desde antes del principio, era el verbo, el verbo. El verbo demarca una acción. Y la primera acción que para nosotros se hace visible en la Biblia es la creación. Pero antes de esa creación, también fueron creados los seres llamados ángeles. Así que el Logos dijo, hágase, y fueron hechos también los ángeles. Antes que fuese hecho el ser humano y antes que fuese hecha la tierra, fueron hechos los ángeles. Este Logos no es creado, porque este Logos, como lo leímos ahora, está íntimamente unido y ligado a Dios, al Padre. Y eso lo vamos a tratar de entender un poco más en el siguiente, ahorita en la siguiente diapositiva. Este Logos también era la luz del mundo y ese Logos se hizo carne. Desde este primer capítulo de Juan, queremos mostrar que Jesús es Dios, que Él es ese Logos íntimamente ligado al Padre, que no es creado y que tiene todas la sustancia y características que ahora vamos a mirar. Ese Logos es Jesús. Es la revelación que tiene el apóstol Juan y que nos muestra que todas las cosas fueron hechas por él y sin él, sin Jesús el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ese co-creador, ese Logos, es Jesús, esa fuerza activa, esa persona, porque no es una fuerza inmaterial, es una persona, la persona del Hijo, la persona de Jesús. Pero cuando decimos Logos, no queremos inmaterializar, sino tan solo decir
La clase se llama Cristología. Allí. Sino decir que Jesús también es un ser espiritual. Antes de que se encarnara, Jesús ya era con el Padre y él es el logos del Padre. El logos del Padre. Vamos a pasar apaguen sus micrófonos, por favor. A veces accidentalmente se les abre el micrófono. Vamos a Hebreos capítulo 1 y le voy a pedir el favor a Ruth que nos lea Hebreos capítulo 1 verso 3. Hebreos capítulo 1 verso 3. Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, algo parecido algo parecido. ¿Es médico? Su esposa no es médico. Algo parecido a lo que sucedió con la palabra. Si usted es pastor, su esposa no es la pastora, el pastor es usted. Perdón, mucha interferencia, no puedo oír bien. Y apaguen, por favor, ya se los dije al principio, porque esto es muy molesto y desconcentra. Bueno, así, algo parecido a lo que sucedió con la palabra logos. Era una palabra que ya existía. La palabra que aparece en Hebreos capítulo 1, verso 3, es la palabra hipóstasis. Es una palabra que también se manejaba en el contexto filosófico, académico, teológico y aún en otras aspectos de la vida normal. No era una palabra común y pertenecía más bien a una palabra de los eruditos, de las personas que tenían formación académica. Pero este versículo es muy importante para hablar de lo que estamos aquí diciendo, que Jesucristo es Dios. Está hablando en este verso, el cual siendo, está hablando de el Señor Jesús. Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a detenernos allí, en esa primera línea. Jesús siendo el resplandor. Cuando se habla de resplandor, se está hablando de luz. Y se habla de una luz que se manifiesta en su máxima expresión. Para una gloria o para la gloria, la luz no se manifiesta opacamente ni levemente, sino que la manera en que la gloria se expresa en luz es en el fulgor, en el resplandor más notorio. Ese resplandor es Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la máxima expresión, es la manera fiel, la manera perfecta de expresarse Dios como Jesús, como el Hijo de Dios. Aquí nos muestra que Dios se muestra, se manifiesta, se hace evidente, se hace visible a través de Jesús. Y Jesús es ese resplandor de gloria
que lo alumbra, que lo ilumina todo, esa luz, que lo que está oscuro se hace visible, evidente, por la luz de Cristo. Pero nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Y realmente no aparece la palabra ousia. Ousia es sustancia. Los estudiosos y traductores utilizaron esta palabra ousia para hablar de que la sustancia del Padre es la sustancia del Hijo. Tenemos que detenernos y mirar qué significa la palabra sustancia. Cuando hablamos de cosas materiales, la sustancia es el constituyente o los constituyentes que determinan la materia con sus características, lo que pesa, el sabor, la contextura, el carácter táctil, lo que puede olerse, lo que puede verse. Y a veces para estudiar la sustancia toca partirla en pedazos bien pequeños y mirarla en un microscopio, hacerles pruebas físicas, hacerle pruebas químicas para determinar pruebas reactivas, para ver los componentes íntimos que constituyen esa materia. Eso es lo que es su sustancia, los componentes que determinan la materia. Pero entonces, esa palabra, que en griego se dice ousia, se queda corta, se queda incompleta para definir si algo no es material, sino que es espiritual. Si algo es espiritual, ¿cuál es la sustancia de algo espiritual? Allí nos quedamos como un poco atascados y por eso también se acude a la palabra physis para hablar que physis que significa naturaleza, que también se queda corta porque la palabra naturaleza acude a lo natural, a lo material, a lo tangible, a lo que es visible, palpable, tocable. Pero podemos ver el espíritu de la palabra y lo que el Espíritu Santo también guió a estos escritores para ver que esa esencia de Dios, Padre del Dios, es la misma constitución del Hijo. El Hijo tiene la misma ousia, la misma physis del Padre, la misma constitución. Y estos términos se aplican para Dios, ¿sí? Que es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, pero que estas tres personas tienen la misma sustancia, tienen la misma ousia, tienen la misma naturaleza, la misma physis. Por eso, las versiones que tenemos aquí, por ejemplo, Jubileo, la imagen misma de su sustancia. Nueva versión internacional, la fiel representación de lo que es Dios, que Jesús es la imagen misma de su sustancia. La sustancia que tiene Dios es la misma sustancia que tiene el Hijo, Jesús. Que es la fiel representación, representa, está constituido exactamente de lo que está constituido el Padre. Dice la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas dice, es la expresión Jesús. Jesús es la expresión exacta
de su naturaleza, de la fisis de Dios. Se utiliza fisis. Dios habla hoy, dice, es la imagen misma, Jesucristo es la imagen misma de lo que Dios es. Entonces, Dios habla hoy, no se pone allí a pelear con fisis o con ousia, sino que describe a Dios. Lo que es Dios, la imagen misma de lo que es Dios, es el Hijo. Y NBB dice, es la fiel imagen de su ser. Ahora vámonos entonces a esta palabra infrecuente utilizada, que es la hipóstasis. Cuando aquí hablamos cuando se habla de imagen, la palabra en griego es carácter. Carácter significa imagen. Vámonos a esas máquinas de escribir que algunos de ustedes conocieron, los que están aquí muy jóvenes no conocieron esa máquina de escribir que tenía una tecla, un gancho largo que en la punta de ese gancho tenía la letra escrita. Y luego cuando se le daba el tecleteo, cuando se hundía acá la tecla, ese gancho se movía y pegaba sobre la hoja e imprimía el carácter. Pero ese carácter que aparece en la hoja ya le vemos forma de letra, la E, la A, la O, la B, la que sea, el número, está escrito primeramente antes que en la hoja, está escrito en ese gancho metálico y entonces representa lo que está representado en el papel es lo mismo que está representado en ese gancho de la máquina de escribir. Como diciendo, el Dios Padre está representado en la tecla esa metálica y en la hoja está impreso, impregnado el Hijo, imprimido, impreso. Es la relación que hay entre Padre e Hijo. Sí. Y el Hijo es, como dicen Colosenses, la imagen visible del Dios invisible. Pero no solo es la imagen, por eso hay que acudir a Hebreos 1:3 para ver que no solamente es la imagen, también tiene la misma constitución, tiene la misma sustancia. Y eso es lo que hace que el Hijo sea Dios también, porque tiene la misma sustancia. Ahora, no siendo el Hijo materia antes de encarnarse, sino siendo espíritu, porque el Hijo es espíritu, es alma y es cuerpo. Comparte la misma sustancia del Padre, pero también es una sustancia espiritual. Cuando vimos el estudio de angeleología, hay un cambio que se hace para decir que los espíritus no son incorpóreos, no les falta cuerpo, sino que sus cuerpos no son materiales, sino espirituales. Y es la misma sustancia del Padre. Ahora nosotros como creación tenemos algunas cosas de esa sustancia, pero no compartimos en totalidad la sustancia de Dios. Algunos quieren decir que nosotros también somos dioses, algunas doctrinas, pero solo Dios tiene una constitución total y plenamente pura y santa, poderosa, llena de amor, sabia en todo su esplendor, con todos los atributos no comunicables, porque hay atributos comunicables como lo veremos posteriormente. Pero solo Dios es singular en su esencia,
en su sustancia, en su naturaleza. Solo Dios. Y solo Dios comparte con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo esa sustancia en tres personas, pero un solo Dios, del cual estamos hablando ahora, de Jesús, el Hijo de Dios. Él es la hipóstasis del Padre. Es la sustancia y es la imagen del Dios invisible. Es lo más que me puedo acercar en mi lenguaje limitado y en mi comprensión también limitada, porque un día le veremos cara a cara sin las limitaciones de nuestra carne. Y utilizamos estas ilustraciones y utilizaremos en la próxima clase, utilizaremos una ilustración que me tiene impresionado. Les dejo en suspenso. Bueno, vamos a seguir tocando, avanzando en el mismo tema. En el Evangelio de Juan también, en Juan 14, en Juan 16, en Juan 1, en Juan 17, Jesús dice con el Padre: yo soy en él y él en mí. Especialmente cuando le pregunta Felipe: muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta: Felipe, tanto tiempo andando contigo, Juan 14, y no me conoces, no has visto nada, no has entendido nada, no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Pues yo también les cuento que ahorita lo entiendo una gotica más, porque la primera vez yo estaba como Felipe y yo le decía: Señor, yo quisiera entender un poquito más esta palabra. Y eso me puse a buscar en el diccionario el significado de seno, y la palabra seno, en el seno del Padre, todas tienen una limitación humana. La palabra que se usó fue seno, pero seno es la cercanía más cercana y la distancia menos distante entre dos cosas, entre dos personas. Y el seno más seno es el de Dios con el Hijo, porque están íntimamente ligados. Eso me llevó, bueno, yo dije que en la próxima clase, pero cuando yo miré, lo que pasa es que lo voy a explicar con más detenimiento, miré esto de los ácidos nucleicos, los genes, en donde el DNA da origen al RNA. Eso es lo que lo voy a mostrar con dibujitos. Me di cuenta que el ARN está incluido, inmerso en el ADN, como el Hijo está inmerso en el Padre. Y el mensaje, el logos, la orden para crear las cosas que está en el ADN, para sintetizar todas las proteínas del cuerpo, es la que el ARN mensajero, que es el que comparamos con Jesús, convierte en creación. Es una cosa increíble. Entonces, podemos ver que el Hijo está íntimamente ligado con la misma naturaleza, con la misma sustancia. Está inmerso, incluido en el Padre. Por eso dice: el Padre y yo somos uno solo.
somos uno solo. Uno solo. Por eso todas las falsas doctrinas no pueden entender esto. Algunos dicen que Jesús es un hombre destacado. Sí, es santo, es el gran profeta, es un hombre inigualable, pero es un hombre. Pero no pueden entender que Jesucristo es Dios, que tiene la esencia de Dios y que es el logos de Dios, que es el mensaje de Dios, que es el verbo de Dios y es quien hace quien interpreta y ejecuta la creación. Él está en el seno del Padre. En el seno del Padre. Está íntimamente involucrado, incluido, inmerso. Y luego se expresa y es la imagen del Dios invisible. Vamos a llegar hasta ahí, porque esto tenemos que masticarlo, tenemos que digerirlo y vamos entonces a aprovechar sus preguntas y sus comentarios. Uno por uno, abre su micrófono y lo apaga luego. Yo pregunto, cuando se habla del Padre como el gran espíritu, o sea, para mí, dando a entender que el Padre es un gran espíritu, omnipotente, infinito, que Cristo emana de él, ¿sí? Sale de él, ¿sí? Y se transforma en un ser viviente, o sea, en un ser humano, ¿sí? Para poder hacer la representación en la tierra como hombre. Entonces, ¿es Dios un gran espíritu que se materializa? No utilice cuando aprendimos que hay que cambiar el artículo indefinido por el artículo definido. Uh-huh. Porque cuando decimos un, quiere decir que hay otros como él. Ajá. Él es el gran espíritu, el gran Dios, único y verdadero, Uh-huh. que se expresó, que se manifestó, que se encarnó, pero también otra cosa que vamos a estudiar acá, que es Cristo en el Antiguo Testamento y Cristo antes de la creación. Es que Jesucristo antes de encarnarse también apareció no encarnado, Uh-huh. como el ángel de Jehová. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová y en el Nuevo Testamento como el Hijo nacido de María. Uh-huh. Bueno, vámonos entonces a otra pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. Pregunta, Ruth, por favor. Sí, En sigue. Juan, en Juan Adelante. 3, en Juan 3:2 dice, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, ¿cómo interpretamos esa parte donde dice que seremos semejantes a Él? Dice muy claramente en Filipenses, en el capítulo 3, que nosotros también seremos resucitados con un cuerpo semejante a la gloria de Él.
No, hoy estamos disfrutando de la salvación. Hoy estamos disfrutando del perdón de sus pecados, de la reconciliación del Padre. Estamos disfrutando de una parte de la promesa. Y en esperanza esperamos la perfección que también se manifestará en nosotros, también para verle a Él en esa perfección total, cara a cara. Así que aún no se ha manifestado, dice, aún no, quiere decir que todavía no se ha perfeccionado la obra de Él en nosotros, pero ya comenzó. Gloria a Dios. Un comentario. Sigue eso, Rosa. Sí, es que Juan 14:23 dice cuando Jesús está contestando y él da una respuesta que dice, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará y mi Padre dice, lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y pues esto es extremadamente profundo en esos misterios de Dios que entendiendo que Jesús mismo es la misma sustancia con el Padre y que el amor de Dios nos revela que si guardamos su palabra, nosotros mismos somos morada de una grandeza tan, o sea, es como ese misterio que es demasiado maravilloso para no valorarlo y apreciarlo, porque es gracia y es amor, pero es muy profundo, o sea, en eso que tú nos estás haciendo ver hoy de ser uno con el Padre, el Hijo y el Padre, pero también de que por misericordia vienen a ser morada en nosotros, era como lo que quería, o sea, estoy muy, muy gozosa de esta verdad hecha vida. Es algo muy grande que los gnósticos no aceptaron, no aceptan, ni quisieron, ni han querido entender de que estos vasos impuros, corruptibles que somos nosotros, puedan ser portadores de la grandeza, de la santidad del Espíritu de Dios en nosotros, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es algo inmerecido e incomprensible y solo es la pura gracia de Dios que le haya placido habitar en nosotros. Gracias, Elena. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es una pregunta. ¿Qué implicaciones tiene que el Dios Santo, puro y poderoso, habite en nosotros, ore en nosotros? Y que Jesucristo, el que ha sido, el que es y será por los siglos de los siglos, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos, haya venido a nuestras vidas. Pastor Elín, yo diría que es algo, en un sentido amplio, es algo temeroso. O sea, es un temor reverente, no de susto, sino de, wow, toda esa grandeza del Dios único, verdadero, que more conmigo, que me haya perdonado, que a veces le fallo, pero él está ahí. Su grandeza no cambia, Él no cambia. Su poder, el Dios creador, el Dios amor, Él no cambia. Y nosotros
sujetos a muchas cosas, con la carne viva, y le tenemos, sin embargo, le tenemos. Eso es grandioso y me siento ese temor reverente de postrarme, de humillarme delante del Señor. Si Jesucristo no fuera con el Padre, no estuviera en el seno del Padre, no fuera uno solo con el Padre, ¿podríamos conocer a Dios? No, no ¿Por podemos qué? conocerlo, porque la máxima expresión del carácter de Dios, de la persona de Dios, se expresa en el Hijo. Y de acuerdo a la pregunta anterior que usted hizo, yo creo que es también la búsqueda de Dios por su obra perdida, por su máxima obra que Dios creó. Dios siempre ha estado en la búsqueda de su obra, de su máxima obra, de ser el arquitecto perfecto de una obra que él hizo perfecta, pero que al fin y al cabo esa obra se debilitó y que él siempre ha estado en esa búsqueda. Amén. ¿Quién es Jesucristo para ti hoy? Cualquiera de ustedes que nos ayude y nos responda. Lo que tú digas nos enriquece. No se atropellen, por favor. Uno solo. De Voy a Olin, volver a que... hablar. Ah, ok, No, perdón. siga. Después de ti. Bueno, para mí Jesucristo es todo, para mí es el propósito de mi vida, es el que me alienta, me anima, me consuela, me llena, me da la posibilidad de tener ideales, me centra en quién soy yo, quién es Él. Para mí Jesucristo es mi meta, mi ancla también, quien me aterriza y quien me da valor para seguir adelante. Alguien más que nos enriquezca con lo que representa Jesús para su vida. Jesucristo es la única opción que tengo para acercarme al Padre confiadamente y al poder llegar al trono de su gracia, experimentar su misericordia. Sé que en Él tengo salvación, vida eterna, pero también es mi deseo hoy que sea Señor en todas las áreas de mi vida. Él es mi refugio, Él suple absolutamente todo en mi existencia. Le da sentido al propósito de que yo viva y es mi norte, mi luz, mi consuelo, mi refugio. Él es todo, Él es todo. Definitivamente sería imposible vivir eh, sin Él. ¿Cómo le responderías a un mormón, a un testigo de Jehová, a otra persona que Jesucristo es Dios? ¿Por qué Jesucristo es Dios? A ver, ¿quién nos ayuda con esa respuesta? Primero que todo es Dios porque escrito está. ¿Por qué qué? Porque escrito está. Porque escrito está. Sí, y pues para decir que está escrito, hay muchos ejemplos, muchas palabras. Y de lo que decíamos hoy, ¿qué te sirve? ¿Qué te sirve Eh, para contestar esa pregunta? que Él es creador, Creador,
y que creó, o sea, vino al mundo que Él creó para salvarnos. ¿Qué más nos puede Yo, ayudar o complementar? que Él es el resplandor de la gloria de Dios, lo está diciendo la palabra. Es la imagen misma de su sustancia. Y que de la misma naturaleza que es el Padre, ¿sí? Es el Hijo. ¿Sí? Todo está en Él. O sea, toda la perfección está en Cristo. Toda la sabiduría está en Cristo. O sea, el Dios inmanente está, ¿sí? Allí en Cristo Jesús. ¿Sí? Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él y por Él. ¿Alguien más que quiera? Sí, creo que podemos usar la imagen y la sustancia un poco para reforzar de que Jesucristo es Dios. Haciendo una analogía que le hemos venido mirando, es un poco, si traemos agua de mar acá, venimos de la costa y traemos en un recipiente el agua de mar, esa agua de mar del recipiente tiene la misma imagen del mar. Si analizamos químicamente, pues tiene la misma sustancia, la misma composición química del mar. Pero obviamente este recipiente no podemos decir que es el mar. O sea, es una porción que hay, ese agua tiene la misma imagen, la misma sustancia, pero una cosa es el mar y otra es el agua que tengo en este recipiente. O sea, tiene la misma imagen y la misma sustancia. Entonces podemos decir que al tener la misma imagen y la misma sustancia, es Dios también. Y dos comentarios adicionales. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, lo tenemos todo. El Padre planificó la redención, por eso nos envió el Hijo. El Hijo vino a ejecutar esa redención. Y tercero, el Espíritu Santo es el que está operando esa redención en este momento, porque Cristo ascendió, entonces nos dejó su Espíritu y Él está operando esa redención. Vamos a tener siempre muy claro esos tres conceptos. ¿Quién planificó la redención? Que fue el Padre. ¿Quién la ejecutó? Que fue el Hijo Jesús. ¿Y quién la está operando en la actualidad? Que es el Espíritu Santo, que obra con poder en nuestras vidas. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, en el trono de nuestro corazón, a Cristo, lo tenemos todo. Él, y si lo tenemos, Él marca la diferencia en nosotros. Por eso tenemos que reflejar esa imagen, ser ese resplandor y ser luz, básicamente. Muchas gracias. Esa respuesta de Ruquita, de Luis Fernando, de Pedro. En lo que decía Ruth de la palabra. Es bueno que en lo que corresponde a la palabra, como decía Ruth, miremos unas características propias de Dios mostradas por Jesús en Juan, en el capítulo 5, en lo que corresponde a la autoridad del Hijo, desde el verso 19 hasta el verso 29, donde nos muestra que Jesús tiene el poder para salvar. Eso solamente es una potestad de Dios, la tiene Jesús acá. Tiene la potestad para resucitar a los muertos, esa es una potestad de Dios y la tiene aquí Jesús, ¿sí? Y tiene la potestad para perdonar, dar vida eterna, resucitar a los muertos, y nos aparece en lo que se llama la autoridad del Hijo. Esa autoridad es una autoridad de Dios, una autoridad divina, y la tiene Jesús. Entonces, para recapitular lo que decía Ruquita, lo que decía Luis Fernando y lo que decía Pedro, ellos han resumido: Jesús es Dios, lo vemos en la palabra, en la Biblia, en esos versículos específicos. Mencioné unos, pero hay muchos más.
lo vimos en lo que decía Luis Fernando, basado en Hebreos capítulo 1, verso 3, y también en lo que nos explicaba Pedro, y con esa ilustración que nos habla de su imagen y de su sustancia. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a orar y nos preparamos para el segundo sábado. Voy a detener la grabación. Pastor, Vamos una a orar. pequeña que se vaya, antes de que nos vayamos. Cuando el hijo dice, el padre es mayor que el hijo, ¿sí? Y mire que después en Filipenses dice que él siendo igual en forma de Dios, ¿sí? No escatimó en serse igual al Padre, sino que se hizo menos que el hombre, ¿sí? Y entonces ahí vemos cómo la humildad